Yo no soy creyente, pero aparte de felicitar a los venezolanos que son mayoritariamente creyentes, te puedo contar que mi abuela Petra, que vivía, no sé si en esa oportunidad era en la Candelaria o en la Pastora, veía pasar al doctor José Gregorio Hernández todas las mañanas, desde su ventana. Mi abuela Petra, mi abuela materna. Y él le decía, adiós, doña Petra. Y mi abuela le decía, adiós, doctor, todas las mañanas. Y ese es un recuerdo que tenemos en la familia, así que... Bueno, una historia cercana con señor. el doctor José Gregorio Hernández. Bueno, pasando al tema nacional, que es lo que nos compete también hoy, hablando un poco de política, la coyuntura este fin de semana se vuelve un poco, y acá en primera página, los últimos días hemos venido hablando sobre este tema de lo que ocurre en el Mar Caribe, estas posiciones de Estados Unidos contra Venezuela, y hemos hecho un poco de énfasis en el tema de analizar lo que ocurre más allá de nuestro país para entender un poco lo que pasa. El fin de semana, bueno, el presidente Donald Trump extendió la narrativa del narcotráfico y de la estructura criminal más allá de Venezuela. Ahora ha dicho Trump que, bueno, que el presidente Gustavo Petro es un narcotraficante y que está promoviendo el narcotráfico en un contexto donde nuevamente se atacan embarcaciones este fin de semana. Por cierto, también Trinidad y Tobago ha reclamado que personas que no están vinculadas al transporte de algún producto ilícito fueron víctimas de bombardeos, pero lo cierto es que ya significa esto que se enmarca toda esta narrativa no en un hecho aislado con el caso venezolano, sino que lo vemos ya un poco como algo que va más allá, que va hacia nuestra región. Si me permites, quisiera aprovechar esta oportunidad, porque me lo han pedido a muchos amigos de Lara, una pequeña introducción y dirigiéndome, porque además después quiero hacerlo también, a propósito del tema político, dirigiéndome a quien ejerce la jefatura de Estado, le guste o no le guste a algunos sectores de la oposición, quien es jefe de Estado y presidente de la República, que es Nicolás Maduro, y a Jorge Rodríguez y a Delcy y a Tarek, que incluso trabajaron conmigo, incluso para mí en el Comité de Derechos Humanos, pedirles que por favor tengan un gesto digamos, de buena voluntad respecto del tema de Macario González, que está desaparecido. Él tiene 34 días desaparecido. Siempre decía José Vicente Rangel que la figura de los desaparecidos había comenzado en Venezuela en los años 60 en la lucha contra la guerrilla de izquierda comunista en Venezuela. Bueno, Jorge Rodríguez, por ejemplo, padre, estuvo desaparecido. Caramba, ahí hay una familia de venezolanos. Yo no sé si Macario es amigo mío de hace 50 años, lo tengo por demócrata, lo tengo por hombre constitucionalista, pero más allá de que pueda estar o no en curso, que se diga, está detenido o no está detenido. Si está detenido por esto, y se le respete el debido proceso, se le dé derecho a tener un abogado y pueda tener contacto con sus familiares, su hija, su esposa, que están tan angustiados porque no saben de su paradero. Entonces yo, por favor, quería aprovechar estos minutos de arrancada del programa, porque después empezamos a hablar y se me pasa por alto. El tema venezolano tiene mucho que ver con el propio gobierno y con digamos, buena parte de la solución del problema está en las manos del gobierno, por supuesto en las manos de Estados Unidos también, pero este gobierno tiene que darse cuenta, y en particular Maduro, que por cierto estuvo muchas veces en mi oficina de Derechos Humanos en los años 90, con problemas vinculados a persecuciones, a los que estaban involucrados con el MBR de entonces, etcétera, tiene que percibir que buena parte de la solución está en sus manos y que tiene que buscar la manera de resolver este asunto, que él tiene que percibir, creo yo, que aparte de esa herencia terrible que recibió de parte de Chávez en materia de devastación económica, que no había habido una devastación económica más grande en 200 años de historia o en 150 años de historia desde la Guerra Federal para acá, como ocurrió durante esos 13, 15 años de chavismo, de gobierno de Chávez.
La otra herencia, el otro legado ponzoñoso que recibió fue esta complicación en las relaciones con Estados Unidos, en buena medida por responsabilidad de Estados Unidos, porque por ahí estuvo el agregado militar metido el 11 de abril en el golpe de Estado contra Chávez. Claro, Chávez desde la vaguada en La Guaira rechazó el barco y todo aquello, y entonces eso fue generando una situación incómoda. Pero tenemos que recomponer las relaciones con Estados Unidos. Si no hay una recomposición de esas relaciones con Estados Unidos, es imposible sacar a Venezuela del pantano en el que estamos metidos. Porque por más liberalización que haya en materia económica, si no, como está intentando el gobierno, abre la economía, suspende el control de cambio, suspende el control de precios, trata de privatizar empresas, si no se levantan las sanciones y si no se llega a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, es imposible resolver este asunto. Yo quisiera creer que todo esto que vivimos con Trump es parte de su estrategia de negociación. Y quizás el hecho de que presionar para mejorar su posición. Sí, y quizás el hecho de que se esté metiendo con otros países indicaría que efectivamente no es un tema exclusivamente venezolano, y eso pues podría significar que está buscando cómo tener unos gobiernos en América Latina que al menos tengan con él una relación pragmática. Yo creo que por supuesto Venezuela tiene el derecho, no creo yo que Venezuela vaya a negociar su soberanía frente a un gobierno imperial como el de Estados Unidos. Pero nosotros aquí durante muchísimos años tuvimos soberanía sin desplantes. No es necesario los desplantes, no es necesario que el presidente de la República, como ocurrió en el pasado reciente, desde una tribuna diga gringos váyanse a la, y no termino la frase por respeto a nuestros oyentes, y todo aquello del azufre en las Naciones Unidas. Eso no es necesario, tú puedes ser soberano sin necesidad de esos desplantes, y además entendiendo que para Venezuela es crucial la relación con Estados Unidos. Claro. Históricamente hemos sido un mercado... Claro, y es el mercado más cercano, además es el mercado más grande del mundo, porque más allá de China, independientemente de los 1.000 y tantos millones de habitantes de China, los 350 millones de norteamericanos tienen una enorme capacidad adquisitiva. Tengo la impresión de que incluso mayor que los 1.000 y tantos millones de China. Y que ese mercado además lo tenemos aquí, cruzando el Caribe, o sea, solamente eso ya indicaría que deberíamos tener una buena relación. Entonces yo quisiera creer que el gobierno puede hacer un conjunto de gestos. Yo le recomendaría a Maduro varias iniciativas, pero ya tendremos quizás oportunidad de detallarlas. Pero subrayo que quisiera tener esa ilusión. La última rueda de prensa, yo te lo decía fuera de cámara, de Trump, a mí me pareció curiosa, porque como sabemos esas cosas no ocurren por azar. Todo lo que hace un presidente de los Estados Unidos, Trump no es Trump, Trump representa a un conglomerado político, económico, social, industrial, militar, tecnológico, comunicacional, una parte de los Estados Unidos. Él es un vocero que les ha resultado muy conveniente, porque es un vocero que aparenta ser loco, como dicen la teoría del loco, que puede llevarnos a un desbarrancadero, pero al final negocia. Entonces, en esa rueda de prensa él hizo dos cosas que me parecen muy curiosas. Una, dijo que no conocía quién era María Corina Machado. Y eso pues parece algo difícil de creer, pero lo dijo. O sea, solo dijo que le parecía muy generosa, pero que no sabía. Pero marcó distancia. Pero además, en la misma rueda de prensa, justo antes de terminar, dijo, Maduro me ha ofrecido de todo. Chao, periodista. Y no respondió más preguntas. Decir eso significa que hay negociaciones con los aviones dando vueltas por aquí y con toda esa tragedia de las ejecuciones sumariales en el Caribe de las lanchitas y ahora de pescadores incluso trinitarios y todo lo que ha ocurrido, pero sigue habiendo negociaciones. Y en segundo lugar, parece que el gobierno venezolano, con inteligencia, porque ya me imagino que algunos extremistas de derecha y extremistas de izquierda dirán, Maduro ofreció todo,
Bueno, Maduro ofreció lo que tiene que ofrecer. O sea, vengan inversiones norteamericanas, Venezuela está abierta a las inversiones norteamericanas, aquí tenemos muchas riquezas para negociar con los Estados Unidos sin necesidad de abandonar a China, ni abandonar a Europa, ni abandonar a Rusia. Pero un gobierno como de derecha, el del Perú, y Estados Unidos lo aceptó, construyó el puerto más grande del mundo hecho por los chinos. De modo que yo sí creo que Venezuela tiene cómo negociar pragmáticamente, y el tema de la droga, incluso volver a hablar de la posibilidad de que participe la DEA en un acuerdo con Colombia, Venezuela y Estados Unidos en el combate contra la droga. Hay muchos temas que Venezuela puede discutir con Estados Unidos y